Señoras y señores, ya se preparan los invitados. Refrescan la memoria y ponen a punto los sentidos para hablar de Quito, de las cosas que hace la gente y de la gente que hace las cosas. Hablemos de Quito, un testimonio vital, ameno y profundo de la gente. Con la conducción de Rodolfo Muñoz, bienvenidos. Saludos cordiales, amigas y amigos. El oxígeno es el elemento esencial para la vida, pero la posmodernidad nos ha impuesto uno más, las redes sociales, a través de cualquier dispositivo. Y esa tecnología no es que está mal, el problema es el uso que le das a esa tecnología. Cada vez el número de víctimas en redes incrementa y hay consecuencias brutales que no solo llevan a degradar a la víctima con el llamado cyberbullying, sino que incluso estos ataques conducen a la muerte. Hoy vamos a hablar con Verónica Egas, doctora en Psicología y en Ciencias de la Educación, investigadora médica y maestra de la Universidad Católica de Quito. Gracias, Verónica, por aceptar esta charla con nosotros. Y lo primero que quisiéramos preguntarle es, ¿cuál es el estado de salud mental que tenemos los ecuatorianos cuando hemos sobrevivido una pandemia, afrontado una crisis económica grave y constatado una creciente violencia en los ámbitos de la política? Buenos días, Rodolfo. Buenos días con todas y con todos. Muchas gracias por el espacio y coincido, Rodolfo, que este es un tema esencial, fundamental para hablarlo en la actualidad. Y retomo un poco tu pregunta. ¿Qué pasa con la salud mental? Fue justamente, lamentablemente, tuvimos que pasar por una pandemia realmente de la fortaleza, de la fuerza que fue el tema del COVID-19 para que nos demos cuenta de la importancia de la salud mental. ¿Sí? ¿Qué pasó con nuestra salud mental? Y voy a retomar desde ahí, porque esto es una cadena que nos lleva hasta la actualidad. ¿Qué pasó con nuestra salud mental en el Ecuador durante la pandemia? En la Universidad Católica, yo formo parte, soy docente investigadora, hicimos una investigación y seguimos con investigación desde el Centro de Psicología Aplicada, desde la Facultad de Psicología, con relación a este impacto a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel afectivo de las personas, de los ecuatorianos, durante el periodo de confinamiento y después, que tenemos un periodo luego del confinamiento, ¿no? Y las investigaciones todavía siguen, todavía no tenemos en el tema de la pospandemia, Rodolfo. ¿Qué pasó en el momento del confinamiento? Nosotros tuvimos varios temas que los ecuatorianos comenzaron a mostrar. Primero, y eso ya lo sabemos, tuvimos índices de ansiedad y depresión muy fuertes, que aparentemente fueron provocados o se mostraron por el aislamiento social. Recordemos que estuvimos 3 meses en un confinamiento muy fuerte, pero también tuvimos frustración para adaptarnos a esta nueva realidad, ¿sí? Y teníamos también, y mostrábamos mucha añoranza, ¿no? Mucha nostalgia e incluso, ¿no? con mucha fantasía con realidad a lo que habíamos vivido. Eso pasaba durante la pandemia, ¿no? Había una sobreestimación respecto del pasado, se creía que fue mucho mejor, era eso. Es justamente, y eso es un mecanismo normal de los seres humanos, ¿no? A través de la pérdida. Cuando perdemos algo, viene esta nostalgia. Viene este hecho de pensar que lo pasado fue mejor, que estábamos en una mejor condición, que cómo quisiéramos volver al pasado. Eso también es un mecanismo de defensa que tenemos los seres humanos. Ahora, ¿no? fue una pandemia absolutamente grave, que no nos conducía sino a eso, al encierro. Mientras afuera moría gente, teníamos escenas en Guayaquil, por ejemplo, con gente en la calle, habiendo muerto, sin la posibilidad de tener un sepelio decente, al menos, ¿no? Todo eso no nos conflictó y nos generó un drama que parecería, Verónica, que no ha terminado, que seguimos en esas, ¿no? Y que tenemos angustia. Y justamente, Rodolfo,
atada a esta angustia, a esta ansiedad, apareció el miedo. El miedo, inicialmente era el miedo al contagio, y este miedo al contagio nos ataba al temor a la muerte, a esta muerte que era desconocida, es decir, incontrolada, porque el COVID-19 era un virus que no conocíamos en esa época. Pero aparece ya el miedo, ¿sí? Este miedo que estaba ahí, en el centro, en el núcleo nuestro, Rodolfo, pero una de las conclusiones que tuvimos de esta primera investigación era que todos estos elementos, estos síntomas de los que te estoy hablando, pero también, por ejemplo, hubo temas de afectivos, rompimientos amorosos, dificultades en las relaciones de pareja, distanciamiento con los seres queridos, o a veces complicaciones, porque se vivía 24 horas con estos seres queridos, cosas que normalmente no estábamos acostumbrados, preocupación económica, todo esto no eran síntomas única y exclusivamente de la pandemia, pero sí se agudizaron en la pandemia. Es importante tomar en cuenta esto. No es que eran síntomas nuevos, no es que era algo que con lo cual los ecuatorianos no nos habíamos enfrentado antes, pero sí se agudizaron en la pandemia. Definitivamente. Se agudizaron, y luego esta pandemia intensa, terrible para todos y todas, devino una crisis enorme, donde el desempleo aumentó, la deserción escolar, la migración obligada, ¿no? Todo esto contribuye, entiendo yo, para que desde el punto de vista psicológico la gente viva un estado de depresión y angustia y miedo, como ha citado. ¿Sí? Ahora, como yo decía, si bien estos síntomas no eran nuevos, se agudizaron en la pandemia también apareció algo, un instrumento, una herramienta, diría yo, en ese momento nos parecía una herramienta. Ya vamos a hablar contigo la amplitud que tomó el tema de la virtualidad y la tecnología, ¿sí? Apareció esta herramienta que de una u otra manera nos ayudaba a acercarnos, ¿sí? Claro. Y en ese momento, menos mal que teníamos esa virtualidad, esa tecnología, ¿no? Habían familias las cuales la única manera que tenían de contactarse, de verse, ¿sí?, a través de la pantalla, era a través del internet, a través de las redes sociales, a través del Zoom, a través de la videoconferencia, ¿no? Entonces, de verse, de escucharse, de saberse vivos. Encontramos, por ejemplo, en los asilos de ancianos, en los ancianatos, que ellos encontraron esta fórmula, porque ya vieron que si venían los familiares, pues había un alto riesgo de contagio, y hubo historias realmente dramáticas de ese nivel, y muchos, por ejemplo, las personas de la tercera edad o los grupos vulnerables, la única manera que tenían de contacto externo era a través de la videoconferencia o a través de la virtualidad. Nuestros adolescentes, cuando digo nuestros, porque fue uno de los grupos más afectados con el tema del confinamiento. Recordemos que la adolescencia es una etapa para la relación con los demás, para la relación con el otro, para construcciones identitarias básicas. Un confinamiento realmente venía a romper con todo ese proceso. Entonces el tema del Zoom y de la videoconferencia eran esenciales. Ahora, Verónica, me parece que... por lo menos hablo desde mi perspectiva, yo sentí la necesidad del abrazo, ¿no? Faltaba el abrazo, la cercanía, el tomarle de la mano, ¿no?, a la gente que uno quiere, y de eso nos privamos. Y encontré también unas manifestaciones de solidaridad. Había quienes, corriendo riesgos, transportaban víveres a las casas, ¿no?, llevaban el pan, las legumbres que se requería, y yo decía, en mi fuero interior, esto va a generar una sociedad empática, solidaria, vamos a llevarnos mejor que antes, dije yo, pero al poco tiempo constaté que no era así, que había una gran competencia, que había una discordia permanente. ¿Cómo explicarlo eso? ¿Tú tienes una respuesta? Bueno, voy a retomar primero, no sé si tenemos respuestas certeras. Yo creo que todos y todas estamos ahorita aprendiendo, evidenciando y vivenciando, lamentablemente, esta etapa post-pandemia. Vamos a hablar ahora, Rodolfo, del Ecuador, pero fenómenos de tipo violentos, de tipo
a diferentes niveles, estamos vivenciando a nivel mundial, ¿no? Estamos vivenciando a nivel mundial. Pero bueno, me retomo a la situación ecuatoriana, sí, y el contacto físico era lo que faltaba, justamente. Ese contacto que tú dices, esa sensación de abrazo, esa necesidad de sentir, ¿sí? El contacto corporal con la otra persona es esencial en el ser humano. Es esencial y en cualquier momento de la vida, ¿no? Entonces, eso era algo que la virtualidad, las redes sociales no podían dar. Pero de una u otra manera había esta presencia de la virtualidad que nos ayudó y que en ese momento era vista como herramienta. En ese momento se la veía como esta tecnología que viene a ayudarnos y que tenemos que aprender. ¿Qué pasó luego de que terminó el tema del confinamiento? ¿Qué pasó luego de todo esto? Rodolfo, volvimos aparentemente a una vida cotidiana, pero ya no podíamos volver a lo mismo. Sí, habíamos vivenciado muchos de nosotros, yo creo que todas las personas del Ecuador vivenciaron duelos a muchos niveles, pérdidas. Cuando digo duelos, son estos procesos que tenemos que llevar a cabo, ¿no? Pérdidas a nivel de seres queridos, familiares, amigos, pérdidas a nivel de trabajo, pérdidas a nivel de amistad, pérdida a nivel de la vida que habíamos tenido, pérdidas económicas, porque esa también es una realidad. Es decir, es todo un englobamiento a nivel de la pérdida que tuvimos, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces, es en ese momento en que aparece este tema de la virtualidad y lo comenzamos, esto es a nivel mundial, ¿no? Se lo comienza a pensar también de manera diferente. Es cierto, antes de la pandemia ya teníamos redes sociales, eso es cierto, y las redes sociales se estaban construyendo, ¿no? Pero ahora la virtualidad toma otro sentido. Entonces ya no solo la técnica, no solo la herramienta que nos ha ayudado y que nos sigue ayudando, fíjate, esta entrevista es virtual. Menos mal que tenemos la virtualidad, ¿no? Nos evita a ti y a mí el movernos e irnos a un lugar, nos evita toda la movilización loca de Quito. ¿Sí? Tenemos ahora, por ejemplo, en las universidades, programas, formaciones educativas. Antes había, pero ahora evidentemente con mejor calidad a nivel virtual. Es decir, la virtualidad tenemos cosas bien interesantes. ¿Qué pasa específicamente dentro de la virtualidad, Rodolfo, y las redes sociales? Primero, antes de pasar con eso, bueno, yo, como te había dicho, he llevado a cabo investigaciones sobre la virtualidad y una de las primeras cosas que a mí me llamó la atención fui a lo primero, que es el concepto de virtualidad, y te lo digo porque fue algo que a mí me llamó la atención. Me fui a la RAE, al diccionario de la Real Academia Española, ¿no? Y nos trae que lo virtual, fíjate, que lo virtual es, lo pone como un adjetivo, es que tiene virtud para producir un efecto, aunque no lo produce de presente, frecuentemente en oposición a efectivo o real. Y, es decir, y hay otro que dice lo virtual, es también adjetivo, que tiene existencia aparente y no real. Porque yo creo que desde aquí ya comenzamos con este elemento, ¿no? Es como que era visto como que la virtualidad no era algo real, no era la realidad, y que solo lo presencial era real. Fíjate. Sí, tiene sentido lo que tú recoges de la RAE, pero bueno, de todas maneras hemos tenido que afrontar esta realidad, vamos adaptándonos para algunos usos que son importantes, pero en la vida diaria, en lo cotidiano, la gente utiliza esta herramienta como parte de su vida. Ya es difícil que podamos desecharla, y en medio de ello lo que nos preocupa, Verónica, es esto que se está llamando cyberbullying. Las tecnologías, hay un estudio que ha hecho la Universidad Complutense de Madrid con 1.500 casos, con un público de entre 18 a 45 años, y concluye que 9 de cada 10 personas tienen en sus manos un celular, una laptop o un computador de escritorio y usan a diario las redes. Y al menos un 40% han sentido sensaciones desagradables en redes o han sido víctimas de esta nueva epidemia.
¿Es un fenómeno que se está saliendo de control, que se torna imprevisible? Sí, entonces, como yo te decía, Rodolfo, si bien imagínate, desde la academia o desde el diccionario, que es la Real Academia, se ve y se fija que la virtualidad es algo que no está dentro de lo real, o se lo veía así. En actualidad, eso se ha roto. Es decir, esa frontera entre qué es real y qué no es real dentro de la virtualidad ya no existe. ¿Sí? Eso es claro, y es justamente de lo que estamos hablando. Los seres humanos estamos de una u otra manera todos atravesados por esta nueva realidad, por este Internet, por esta virtualidad y por las redes sociales. ¿Qué implica, Rodolfo, las redes sociales? Si vamos a eso, las redes sociales, teóricamente, si vamos a qué implica una red social, sería este intento, a este acercamiento entre nosotros dentro de lo social, a este ir creando vínculos, a este comunicarnos con un otro, con un par, con alguien, de una u otra manera, y hacer un vínculo, una relación, algo. ¿Qué ha pasado con estas redes sociales? O cómo se han ido configurando, o cómo han ido tomando forma, porque eso es bien interesante, ¿no? Tenemos primero que las redes sociales, cada red social tiene su particularidad. Sí, es decir, Facebook tiene un estilo, Instagram tiene un estilo, Twitter, que ahora se llama X, tiene otro estilo, Tinder tiene otro estilo. Entonces, y los usuarios de cada red van de una u otra manera también ubicándose de acuerdo al estilo de esa red, ¿no? Entonces, Facebook, por ejemplo, tiene usuarios que son usuarios más bien, se la utiliza mucho de tipo familiar, ¿sí? Es decir, es una red más tranquila, incluso a nivel generacional, ¿sí? Se dice que los boomers y los de la generación X son los que utilizan más el Facebook, ¿no? Y después tenemos Instagram, en donde están los millennials, y hay mucha imagen, en donde ya no hay tanto la palabra escrita y los mensajes, son más mensajes, Instagram, y donde se mueve mucho la publicidad. Y tenemos el famoso Twitter que ahora es de... Que diría es el espacio donde más existe tensión. En donde vemos justamente esto de la violencia, ¿sí? Porque Facebook es mucho más tranquilo, no digo que no existan mensajes fuertes, pero es mucho más tranquilo. Instagram es a temas de imágenes, pero en Twitter, en la llamada X en la actualidad, se ven mucho estos mensajes con índices de violencia a nivel escrito. Pero retomo lo que tú decías, Rodolfo. Cuando hablamos de redes sociales, de virtualidad, están saliendo muchos fenómenos a nivel de violencia. Retomo, el ciberbullying. Es decir, este acoso que se da a una persona entre varios usuarios, se le acosa por algo. Y ahí sí, poco importa la red social. Puede haber un ciberbullying en Facebook, en Instagram, ¿sí? En donde tenemos millones de usuarios que muchas veces se cobijan en el anonimato para acosar, para violentar a una persona. Ajá. Y ahí quisiera preguntarte y nos ayudes a definir cuál es el perfil psicológico, ¿no?, del acosador en redes. ¿Es posible marcar un perfil de este tipo de personas? Bueno, aquí tenemos que tener mucho cuidado, Rodolfo, ¿no? Porque una cuestión es el fenómeno de la dinámica de la red social, y otra cosa son ya cuando hablamos de trastornos o patologías dentro de la salud mental. Son dos cosas diferentes. Puede ser que alguien que tenga un trastorno a nivel de la salud mental, con temas ya más patológicos, utilice la virtualidad para seguir dentro del acoso, que analizar el acoso como fenómeno único dentro de la virtualidad. Te explico. Todos los seres humanos, todos nosotros, tenemos pulsiones. Tenemos pulsión de vida, tenemos pulsión de muerte. Te lo explico así. Todos tenemos emociones, todos tenemos afectos. Somos humanos. Amor, ternura, odio, ira, venganza. Todos manejamos agresividad. Todos los seres humanos tenemos dentro de nosotros, porque forma parte de nuestra humanidad eso. ¿Qué hacemos? El problema no es ese.
Rodolfo. El problema es cómo manejamos esas emociones, cómo tramitamos esas emociones. Es decir, somos agresivos, tenemos agresividad en nosotros, ¿cómo vamos a tramitar esta agresividad? Ese es el problema. Pero, el problema es cómo funcionamos. Hablas de una condición natural del ser humano, pero hay también una condición construida, ¿no?, donde depende tu emocionalidad de los estímulos externos, de los mensajes que recibes, de la clasificación que crees tener en el estamento social, de la autoridad que pretendes ser, ¿no? Todas esas cosas no entran en conflicto y luego se expresan en lo que dices y en lo que haces. Sí, por supuesto, Rodolfo, y ahí voy. Como estamos con esta agresividad, es cómo aprendemos nosotros, ahí entran muchos factores, desde nuestra historia personal, como el ambiente, el contexto donde nosotros crecimos, cómo aprendemos a tramitar esta agresividad. Idealmente, pero sabemos que el mundo ideal no existe, idealmente, ¿cómo se tramita esa agresividad? A través de elementos socialmente aceptados, Rodolfo. Podemos hacer arte, podemos hacer cultura, música, podemos hacer deporte, podemos sacar esa agresividad de una manera socialmente aceptada. Sin embargo, no siempre es así. Entonces, es por eso que ahora muchas veces se habla acerca de la frustración. ¿Cómo vamos a manejar la frustración? Tenemos que aprenderla a manejar de una manera socialmente aceptada. Ahora, cuando no lo logramos, esta agresividad se transforma en violencia. Y es ahí en donde estamos en este momento. La violencia rompe con todo tipo de lazo social. La violencia rompe con todo tipo de relación social. La violencia va directamente dirigida a un otro. Entonces, es en el momento en que hay la violencia, en que ya no podemos apostar a una conexión humana. Ahora, ¿qué sucede en las redes, Rodolfo? Y ahí está la diferencia, ¿no?, entre nuestra vida cotidiana y la virtualidad. En nuestra vida cotidiana nosotros tenemos un cuerpo y hemos construido una identidad. ¿Qué pasa en las redes? En las redes esto de la identidad es algo más fluido, es decir, no es algo concreto. Tú puedes estar o construir usuarios falsos. Así es. Tú estar en el anonimato. La virtualidad te permite crearte una identidad como tú quieras, o incluso te permite esconderte, que no Ahora, te... Eso tiene también alguna explicación en la psicología. Insisto en ese ámbito, Verónica, dado que estamos con una experta en el tema y queremos aprovechar esa condición. El personaje que busca el anonimato, ¿no? ¿Qué esconde? Sus propias debilidades, sus propias pobrezas, o está en una acechanza, está tendiendo trampas para generarle daño al otro, ¿no? ¿Se entiende así ese anonimato que busca provocarle al ser humano? El anonimato puede tener varias explicaciones, dependiendo evidentemente de la realidad de cada persona, pero el anonimato te da un poder. Es el hecho de no hacerte responsable de lo que dices, de lo que haces o de lo que publicas. Entonces, claro, te brinda irresponsabilidad, en otros términos. Te brinda irresponsabilidad y te brinda el hecho de no sentirte ni atacado, ni culpabilizado, ni de asumir la responsabilidad de lo que estás diciendo. Que eso en lo presencial no es posible. Estamos tú y yo aquí hablando. Tú eres responsable y eres garante de este espacio radial, de este espacio comunicacional, y yo aquí, y lo que tú dices, directamente, tú asumes una responsabilidad de tu palabra. Igual yo. Sí, yo asumo mi responsabilidad como invitada para hablar de este tema. Sí. En el momento en que hay un anonimato, todo eso se pierde, todo eso se fluye y la violencia puede surgir más fácilmente. No digo que todas las personas que tengan un avatar o que sean usuarios que han creado
un avatar o un usuario dentro del anonimato sean siempre violentos, no. Pero digo que esta lógica del anonimato permite, es una puerta abierta a que la violencia surja. Preocupa en el mundo la situación de la vulnerabilidad en redes, tanto que la propia Naciones Unidas dice: las palabras pueden convertirse en armas. Los mensajes de odio en línea pueden motivar a actos de crueldad y violencia en la vida real. Haz de tus redes un espacio de no al odio. Esta convocatoria que hace Naciones Unidas, Verónica, demuestra que es un problema universal al cual nos estamos enfrentando todos, incluidos los ecuatorianos, desde luego. Y Rodolfo, y a través de las redes y a través del Internet nos estamos enfrentando a un fenómeno bien particular, que es la banalización de la violencia. Y cuando te hablo de banalización, estamos nosotros enfrentados diariamente al abrir nuestras redes sociales a videos, fotografías, mensajes que son extremadamente agresivos, extremadamente violentos. Vemos, por ejemplo, golpizas, vemos violaciones, vemos lastimosamente en nuestro país asaltos, videos de secuestros, sicariatos, es lo que estamos viendo, ¿no? Desde hace un año y medio. Entonces es algo como que al volverse cotidiano, al volverse diario, es algo como que pierde el impacto, la sensibilidad en la persona que ve y se vuelve algo que es parte de su vida, es algo banal. Eso por un lado. Parece que estamos en una banalización, pero eso a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel afectivo, tiene un efecto. Y cuando yo te hablaba del miedo de la pandemia, ¿sí? Que nosotros vimos que había miedo, este miedo al contagio y temor a la muerte, este miedo ahora se ha pasado. Y es este miedo a esta violencia que nos rodea y que la sentimos cada vez más cerca. Ya no es algo que lo vemos solo en las pantallas, es algo que sucede en nuestro país, en nuestras ciudades, en nuestro barrio. Hay un sector que es mucho más vulnerable, al parecer, Verónica: mujeres, adolescentes y niños. Hace no mucho, en un colegio de la capital, una adolescente que era víctima de bullying, de ataque por parte de sus compañeros, tanto de modo físico como de modo virtual, terminó quitándose la vida. ¿Es tan grave esta pandemia que vivimos que nos está llevando a ello? ¿A morir? Por supuesto. Entonces pasamos de que la virtualidad sea algo dentro de lo no real a algo extremadamente real, concreto y que nos toca a todos, ¿no? Entonces la virtualidad está ahí. Y cuando hablábamos del tipo de violencias, no hablamos solamente del ciberbullying. Por ejemplo, hablamos es algo muy común en la actualidad, este tema del stalking, es decir, los acosadores en redes, o que acosamos a alguien y buscamos y lo encontramos en las redes sociales, y lo buscamos por internet, y le googleamos, como solemos decir, y de repente eso no se queda solo ahí, sino ya pasa a otros niveles, que es un poco lo que tú me preguntabas, ¿no? Ya pasa de una curiosidad para conocer a esta persona, o porque me siento atraída, o porque me parece interesante, a una especie de obsesión o algo ya dentro de una patología. Cuando hablamos, por ejemplo, del stalker. Cuando hablamos, por ejemplo, de un sexting sin consentimiento, es algo muy grave en los adolescentes, en todas las personas, pero especialmente en este grupo etario que está comenzando con las relaciones amorosas, con las relaciones afectivas, con las relaciones sexuales. ¿Qué implica eso? El mandar fotos o videos de partes del cuerpo o del cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con por eso se llama sexting sin consentimiento? Porque ¿qué pasa en ese momento? Estos videos o estas fotos son compartidas o subidas en redes sociales sin el consentimiento de la persona que lo envió. Y eso es gravísimo, ¿no? Es gravísimo porque te estás metiendo con la imagen, ¿no? Y si yo permito que se publique mi imagen, será después de mi consentimiento, no antes de. Y ello está penado por la ley.
Justamente, tenemos también, por ejemplo, el tipo de violencia que tú hablabas hace un momento que se llama el grooming, que es que una persona asume la identidad de otro. Entonces, sí, se ha visto eso. Especialmente para afectar a los menores de edad, ¿no? Ese grooming es terrible porque yo digo, detrás de ello hay gente que tiene un trastorno mental. No puedes entender de otra manera que un adulto finja ser otro para acercarse a menores con fines perversos. Claro, hablamos ahí a niveles de pedofilia, ¿no? Estamos hablando de ese nivel, estamos hablando de trastornos y de patologías, y que es algo extremadamente grave porque hay un límite en cuanto a la protección de los padres, porque estamos hablando de acceso a una virtualidad que muchas veces los adolescentes o los niños tienen y los padres no se enteran, ¿no? Y también, Rodolfo, yo quisiera hablar de otro tema, porque cuando hablamos de esto se piensa muchas veces que estamos frente a patologías o ya a trastornos mentales, pero no solo eso, hay otros fenómenos que están saliendo ahora en lo social que no necesariamente se habla de patologías. Fíjate, es uno nuevo, con todo el TikTok y toda la cuestión de los videos y del compartir videos de la vida cotidiana a nivel de influencers. Hay un fenómeno nuevo que está preocupando mucho que se llama sharenting, que viene de share, de compartir, que es padres, fíjate tú, padres que comparten videos cotidianos sobre el desarrollo de sus hijos. Uh-huh. Entonces vemos a padres que comparten videos de todos los días, de niños comiendo, de niños jugando, de su hijo yendo a la escuela, de su hijo volviendo, de su hijo durmiendo. Y esto también evidentemente le pone al niño o a la niña en un lugar bastante riesgoso. No nos damos cuenta de los límites que debemos tener y de la ola expansiva que tiene en la actualidad el Internet y los videos. Padres que están probablemente despistados respecto de los riesgos que sus hijos pueden tener si se los expone de esa manera. Pero decíamos, los niños son víctimas fáciles de esta acechanza, siendo además, ¿no? Esto hay que decirlo, son nativos digitales, nacieron con esto, pero sin embargo son las primeras víctimas, pero más de ellos las mujeres. Aquí yo debo destacar, he visto hace no mucho historias desagradables de mujeres que tienen connotación en nuestro ámbito, que tienen una exposición pública, que conducen programas, etcétera, pero que tienen unos ataques feroces, ¿no? Xenófobos, racistas, ¿no? Con un sentido machista, misógino. Esto es posible que la sociedad nuestra se quede callada y no ponga un coto final a este tipo de agresiones, que creo que además traducen esas posturas que hemos tenido desde hace mucho. No es que nace ahora, ya fuimos así y ahora se expresa de este modo exponencialmente. Como decíamos, no es que estamos enfrentándonos a fenómenos nuevos, pero sí, si hay algo que nos permite la virtualidad y las redes sociales, es ver, es evidenciar la existencia de estas ideas, mensajes, de este tipo de creencias, de este tipo de violencias que antes sucedían, pero sucedían en espacios particulares y no era algo que se podía comunicar ni quedaba expuesto, ¿no? Ni quedaba expuesto para el resto. Ahora sí. Entonces podemos ver a nivel de género, el tema de violencia de género, que, claro, las mujeres estamos expuestas a comentarios, a mensajes, a ideas extremadamente violentos, pero que se quedan ahí en las redes. Digo que se quedan en las redes, es decir, no hay manera de borrarles. Están ahí, se evidencian a través de las redes. Y si bien, lastimosamente, estamos dentro todavía de una sociedad machista, estas evidencias que tenemos, esta manera también de ir y mostrar esta violencia que está pasando, de una u otra manera también, Rodolfo, comienza ya a tener ciertos ecos, ¿no? Tenemos nuevas generaciones que son mucho más sensibles a estos temas. Y tenemos también las otras generaciones
que comienzan a evidenciar estos temas, ¿no? Entonces sí, sabemos que dentro de la violencia del Internet, dentro de la violencia virtual, tenemos grupos vulnerables que son niños, niñas, adolescentes, mujeres, ¿no? Que también están ahí dentro de esta violencia, dentro de este tema de género, ¿no? Quisiera subrayar algo que has dicho, Verónica, que las nuevas generaciones probablemente tienen una lectura mejor, ¿no? Pueden ser más empáticas, quizá. Yo he visto en el caso del racismo, ¿no? Hay menos racismo en los más jóvenes. No sé, tú qué puedes decirnos respecto de estas otras fobias en cuanto a los jóvenes. Eres maestra universitaria, ¿qué encuentras en ellos? ¿Hay una mayor empatía? ¿Qué pasa con los jóvenes? Yo encuentro un fenómeno bien interesante en nuestro medio, Rodolfo, porque no solo soy docente, también soy psicóloga clínica y tengo pacientes. Y hay un fenómeno que se está repitiendo y que resulta bien interesante. No todo es malo, fíjate de lo que hemos hablado, que son cosas fuertes, pero sucede que en los hombres, y cada vez es más frecuente, cada vez lo escucho más en la consulta, hombres de 45, 50, 55 años que tienen hijas mujeres adolescentes o hijas mujeres jóvenes adultas, estoy hablando de 15, 20, 25 años, y es a través de ellas, Rodolfo, que estos hombres están aprendiendo nueva forma, ¿sí?, de ver a las mujeres, descubren esto. Es interesante, Rodolfo, porque no lo descubren a través de sus parejas, sino a través de sus hijas mujeres. ¿Sí? Yo tenía un paciente que me decía, pero para mí esto era normal. Es decir, para él, ¿no? Él tiene 55 años, me decía, para mí era normal que una mujer pase y que uno le quede viendo. Y ahora que mi hija me dice que eso es violento, que es algo fuera de todo, que le dicen cosas en la calle, recién me doy cuenta que es algo que no tiene que ser, ¿no? Pero es a través de su hija mujer, ¿sí te das cuenta? Sí, o sea, desde ese punto de vista hay esperanza, ¿no? Que los jóvenes puedan dictaminar mejores normas de comportamiento. Pero hay algo que me parece que, no sé si es generacional o está generalizado. La incapacidad de reconocer el pensamiento del otro, de admitir un pensamiento distinto. Yo veo en chats de amigos, de familias, donde si alguno se atreve a tener una opinión distinta sobre cualquier aspecto, sobre todo sobre política, pues ese que se atrevió tiene la posibilidad de ser linchado. Esto es algo que va en aumento, corresponde solo a la gente más vieja o los jóvenes tienen un mismo comportamiento. No, siempre lo distinto, siempre lo diferente nos sorprende a los seres humanos, ¿no? Siempre. Ahora, esta capacidad de aprender a vivir ¿sí?, de convivir con el otro de hecho ya es diferente, es algo que sí tenemos que aprender, y ahí está lo social, ¿no? Cuando tú decías no solo somos seres internos, sino también vivimos dentro de un contexto. Es este social que de una u otra manera nos obliga a aprender a convivir con el otro. A mí, normalmente utilizan una palabra que a mí no me gusta mucho, ¿no? A veces dicen, necesitamos tolerancia, ¿no? Como que necesitaríamos tolerar al otro, que es diferente. No tenemos que tolerar, tenemos que aprender a convivir con él, ¿sí? Que es diferente. Y sí, evidentemente, en los primeros años de vida es más fácil. Sí, hay más apertura, conforme pasa la edad, es más difícil. Con esto no quiero decir que es imposible, pero siempre existe un poco más de dificultad. Pero, y aquí sí quisiera darle a otra cosa que pasa en las redes, Rodolfo, es este famoso algoritmo, no sé si tú has escuchado, que hay un algoritmo, entonces que nos va, como yo diría, esto no es técnico, no soy informática, pero nos va escaneando y ya va viendo qué es lo que a nosotros nos gusta, ¿sí? Qué es lo que vemos más, en qué nos quedamos más, y de repente solo nos comienza a aparecer videos, imágenes, mensajes, información, solo con relación a ese círculo. Entonces, de repente, nosotros, sin querer, porque esto no es algo que hemos buscado,
pero la virtualidad nos lleva a vivir en una burbuja. Entonces solo vemos mensajes, ideas, fotos, comentarios de la gente que piensa o como nosotros, o que le gusta lo que nosotros queremos, o que repudia lo que nosotros repudiamos. Entonces, un poco de lo que estamos hablando, de esta capacidad de reconocer la diferencia en el otro, nos va limitando, porque estamos viviendo en una burbuja virtual. Lo que dices es clave. Lo tratamos en un programa anterior en el cual abordamos la inteligencia artificial con el riesgo, el temor que existen muchos de que incluso la inteligencia artificial supere a las capacidades del hombre, que ha sido el que finalmente creó estas capacidades tecnológicas, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Yo creo que estamos ya en el punto de ir buscando caminos. Verónica, ¿qué nos corresponde como seres humanos, como familia, como sociedad, ¿no?, frente a esta necesidad que tenemos de convivir con otros, de reconocernos? Nuestro país, por ejemplo, que es multicultural, tiene la posibilidad de enriquecerse y no de empobrecerse y volverse antagónico. ¿Qué debemos hacer? Es lo que quisiera preguntarte. Sí, bueno, justamente retomando, ¿no?, con esta cuestión de la importancia de aprender la convivencia con el otro, que es diferente, que es diverso, que no piensa como yo, que no es igual a mí, ¿sí?, y con quien no me identifico, porque por ahí va, ¿sí?, el tema, claro, y que este proceso dificulta más a veces el tema de lo virtual, la rapidez que estamos viviendo en la sociedad actual. No nos tomamos un tiempo, Rodolfo, para pensar. No hay tiempo para pensar. Estos espacios, estas charlas, estas reflexiones, por ejemplo, esta hora es algo cada vez más difícil de encontrar, ¿sí? Vivimos en una sociedad que nos implica que tenemos que tener una respuesta inmediata. Vivimos en una sociedad en que no tenemos tiempo para reconocernos como humanos, con nuestras falencias, con nuestras limitaciones, ¿sí? Yo escucho mucho en mi consulta este sufrimiento por no me avanzo a hacer todo. Estoy desbordado o estoy desbordada. Bueno, y ahí finalmente hay que preguntarse, ¿y tenemos que hacerlo todo? ¿Y tenemos que hacerlo todo? ¿No? Y ahí, bueno, ¿no? Entonces, primero, para pensar en convivir con el otro, también un poco es pensar en uno mismo y darnos un espacio para nosotros. Sí, un espacio para pensar, para reflexionar, para que no nos suceda lo que sucede en Twitter, que recibimos un mensaje violento e inmediatamente respondemos, ¿sí? E inmediatamente, y eso es una escalada, que es lo que ha pasado en esta semana. Es una escalada, si hacemos un seguimiento, es algo que se salió de las manos, porque no hubo un tiempo de, esperemos, no necesitamos vivir en este mundo tan rápido, tan loco, sin que nos reconozcan ni nos reconozcamos como humanos. Esta necesidad inmediata de responder y tornarnos virulentos ha generado heridas, Verónica. ¿Cómo sanar las heridas? ¿Cómo reencontrar a las familias, a los amigos? Porque hay otras cosas supremamente importantes, la propia seguridad, la propia búsqueda de la felicidad y la propia búsqueda de las cosas más simples de la vida que terminan siendo esenciales. Sí. A veces pensamos que estamos muy comunicados, ¿no? Hipercomunicados. Yo creo que podemos estar comunicados y podemos saber lo que pasa de aquí a China, sí, inmediatamente, pero muchas veces, Rodolfo, no conocemos ni a nuestros vecinos. Es esto que tú me dices me hace eco, porque la semana pasada en un barrio, yo vivo en Quito, en el barrio donde vivimos, por temas de seguridad hubo convocatoria de vecinos. Y fíjate, Rodolfo, presencial. No hubo chat, no hubo virtualidad. Por primera vez nos veíamos las caras unos a otros. Y un señor, ya de edad, lo dijo, han existido vecinos. Sí. Volver a encontrarnos físicamente, estar presentes, tomarnos de la mano,
saber que tenemos virtudes y que tenemos defectos y que así tenemos que reconocernos y admitirnos. Quizá ese es el camino. Pero hay algo final que quisiera preguntarte sobre la seguridad en estos espacios virtuales. ¿No crees que es el Estado ecuatoriano, que son las instituciones públicas, que son las propias familias, las que deben generar capacidades para la ciberseguridad? Eso es algo que realmente se requiere. Sí. Bueno, esa pregunta que tú haces es uno de los grandes temas que se debate en la actualidad, no solamente a nivel de la academia, sino también a nivel de ya la realidad y a nivel de la virtualidad, ¿no? Y justamente hay varias posiciones, Rodolfo, ¿no? Desde que no limitar al tema del Internet, de la virtualidad y de las redes sociales, porque se vuelven herramientas importantísimas y fundamentales, por ejemplo, en situaciones gravísimas de ruptura de derechos humanos, en donde tenemos movimientos sociales, por ejemplo, que se convocan y se autoconvocan a través de redes sociales. Hemos visto a nivel internacional que esto sucede. Eso es por un lado. ¿Qué pasaría si existe censura? Por otro lado, si vamos al otro extremo de si existe una censura total o un control del Estado, ¿sí? ¿En qué momento vamos a poder controlar que gobiernos no entren, valga la redundancia, a controlar a los ciudadanos, ¿no? Hacer persecuciones, porque tienen todo este control, ¿no? Y en la actualidad también hay otro posicionamiento, ¿no? Que sugieren también no solo el autocontrol de la persona, que hemos visto es bien difícil, a nivel del uso y manejo de la virtualidad, sino un autocontrol automático, un control automático por parte de redes sociales. Y también hemos visto que también esto ha fallado, ¿no? En todo caso, hay intentos, por ejemplo, y una de las cosas que no podemos negar es el lugar de los padres. Rodolfo, el lugar de los padres es esencial, no solamente para poner censura o para bloquear páginas, sino para poder hablar de esto que pasa y que sucede, y que los niños, niñas y adolescentes ven y que no hay manera de traducirlo en palabras. He visto en algunas familias una suerte de fact-checking, ¿no? El más capacitado, el más apto en el manejo de la tecnología es quien finalmente constata si tal o cual información tiene o no veracidad, si corresponde o no a lo cierto, y alerta a la familia que esto no es cierto, aquí nos están engañando. ¿Crees que esa fórmula podría en el ámbito familiar ser interesante para evitar también esto que se denomina fake news y que nos hace tanto daño en la percepción de lo que ocurre? Rodolfo, podemos tomar varios elementos que vienen a ayudar justamente, no solo a esta palabra control, sino a esta palabra de cómo acompañar y ayudarles a los niños, niñas y adolescentes a manejar toda esta cantidad de información abrumadora que tienen. Entonces sí, hay maneras y sabemos, ¿no? Hay programas, hay maneras de controlar, de limitar, de bloquear, pero eso es solo una herramienta, ¿sí? Eso no viene a reemplazar el lugar de los padres para el proceso de educación y desarrollo de sus hijos. Excelente. Muchas gracias a la doctora Verónica Egas Reyes, psicóloga, investigadora, maestra universitaria. Nos ha ilustrado en esta charla. Te agradecemos mucho y estamos pendientes de los trabajos tuyos también para compartir con nuestra audiencia. Muchas gracias, Rodolfo. Gracias a todas y a todos. Y amigas y amigos, a ustedes les mandamos un fuertísimo abrazo. Cuídense mucho. No sean incautos. Revisen bien las cosas. No crean todo lo que les dicen y procuren contrastar y tener información de calidad, porque tienen derecho a vivir, a estar en paz, a ser felices. Un gran abrazo y hasta pronto.